Fénix. Capítulo 130. No fue la ausencia durante 1 hora ni 2 lo que empezó a inquietar a los demás, fue la forma en que el tiempo siguió avanzando y Tori simplemente no apareció. La agencia de Shoto ya estaba completamente despierta desde hacía rato. Había pasos en los pasillos, voces dispersas, puertas que se abrían y cerraban, pantalla mostrando reportes, gente entrando y saliendo con la concentración propia de un lugar que no se detenía. Pero, aún en medio de toda esa actividad, la falta de una sola presencia terminó haciéndose demasiado evidente. Tori no había salido de su habitación desde la noche anterior. No bajó a desayunar. No pasó por ninguna sala, no respondió cuando intentaron buscarla. Y conforme la mañana fue inclinándose lentamente hacia el mediodía, aquella ausencia dejó de parecer cansancio para convertirse en otra cosa, algo más pesado. Más preocupante. Malik lo había notado primero, aunque al inicio no dijo demasiado de Becer cuando levantaba la vista hacia el pasillo, esperando verla aparecer en cualquier momento con alguna excusa improvisada o con ese intento de normalidad que veces usaba cuando no quería preocupar a nadie. Pero eso no ocurrió. Y cuando ya resultó imposible seguir fingiendo que no era extraño, Briar dejó a un lado el trabajo que estaba revisando y se puso de pie sin decir mucho más. Sabía que algo no estaba bien. No por una sospecha vaga, sino porque conocía demasiado bien a Tori. Sabía cómo se veía cuando estaba cansada, cuando estaba frustrada, cuando estaba furiosa. Y también sabía cómo se escondía cuando algo le golpeaba de verdad el corazón. Llegó a su habitación, tocó primero y esperó una respuesta que no llegó. Tras unos segundos, abrió la puerta con cuidado y entró. La escena del otro lado le dijo todo antes de que me diera una sola palabra. La habitación estaba envuelta en una penumbra tranquila, con la luz del final de la mañana entrando por la ventana y extendiéndose sobre el piso en un tono pálido. Tori estaba acostada sobre la cama, de lado, con los audífonos puestos y la mirada fija en el exterior. Ni siquiera se movió al escuchar la puerta. La música sonaba tan fuerte que una parte mínima de la melodía triste alcanzaba a filtrarse por el ambiente, como un eco apagado. No era música para acompañarse. Era música para tapar cosas. Y lo peor, es que era el tema One Last Time, una de las canciones más famosas que tenía la bicolor. Briar cerró la puerta detrás de sí y se acercó sin apurar el momento. No preguntó Ada, enseguida se sentó a su lado, hundiendo apenas el colchón, y empezó a acariciarle el cabello con esa suavidad constante que no necesitaba explicación ni permiso. Tori no se apartó. Tampoco fingió estar dormida. Solo siguió mirando hacia la ventana, quieta, con una tristeza tan inmóvil encima que parecía haberse vuelto parte de su cuerpo. El silencio entre ambas duró unos segundos más. Hasta que Briar habló. Briar. ¿Qué pasó anoche? No hubo presión en su tono. Ni dureza. Ni prisa. Pero la pregunta encontró el centro exacto de la herida. Tori cerró los ojos un momento. Sintió otra vez el nudo subiéndole por la garganta, apretándole el pecho con una fuerza que había intentado ahogar desde que volví de la playa. Trató de tragar saliva. Le costó. Muy despacio, se quitó uno de los audífonos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Después empezó a contarlo todo. Le dijo que Izuku le escribió. Que le pidió verla en la playa Dagoba. ¿Qué fue? Y al principio todo fue torpe, extraño, casi dolorosamente normal. Como si ambos intentaran sostener una conversación sencilla sobre cosas pequeñas solo para no mirar de frente lo que realmente estaba ahí entre los dos. Hablaron de su día, de la UA, de detalles sin importancia real, pero cada palabra se sentía frágil, como ese bastara un solo paso en falso para que todo terminara quebrándose, y al final ocurrió. Izuku mencionó el video que ella le había dejado 8 años atrás. Le recordó que al final de ese mensaje ella le decía que lo amaba. Luego la miró y le preguntó si eso seguía siendo verdad. Si todavía lo amaba. Y si era así, ¿por qué había tardado tanto en volver? Ori le explicó a Briar que, en ese instante, ya no pudo seguir escondiéndose. Todo lo que había cargado durante años terminó saliéndole de golpe. Le dijo la verdad. No una versión suave, no una excusa acomodada, sino la verdad desnuda y fea que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en silencio dentro de ella. Le confesó Jue nunca se fue porque hubiera dejado de amarlo, se fue porque cada vez que lo miraba sentía que el aire se le volvía insoportable. Porque en él veía todo lo que había perdido, todo lo que había entregado, todo lo que le habían arrancado, y no podía dejar de pensar que, de alguna manera, ella también estaba enredada en ese dolor. Su sangre. Su apellido. Su historia. Todo lo que venía con ella.
Todo eso había terminado golpeándolo también, y aunque Izuku jamás se lo hubiera echado en cara, Tori nunca consiguió dejar de sentir que algo suyo había contribuido a romper algo precioso dentro de él. La voz de Tori se fue volviendo más baja mientras lo explicaba, como si incluso ahora, contándoselo a Briar, siguiera sintiendo vergüenza por no haber sabido amar sin huir. Después le habló de la discusión. No como una sucesión seca de frases, sino como algo que todavía seguía latiéndole adentro. Le contó que Izuku intentó hacerle entender que ella no era responsable de la pérdida de One for All, pero que ella no pudo aceptarlo. No supo. No quiso. Porque una parte de su dolor necesitaba castigarse, y para eso la culpa se había convertido en la única versión de la historia que lograba soportar. Le dijo que terminaron alzando la voz, que todo lo que habían contenido durante años empezó a salir de una forma desordenada, cruel, desesperada. Tori le gritó que no podía soportar la idea de que la persona que amaba hubiera sufrido por perder lo que más amaba en la vida, y que encima una parte de ella sintiera que tenía algo que ver con eso. Y entonces Izuku también se rompió. Le gritó que lo que más amaba se fue a Estados Unidos hacía 8 años. Cuando Tori llegó a esa parte, la voz se le quebró de verdad. Le dijo a Briar que esa frase la atravesó peor que cualquier otra cosa. Porque no sonó como una respuesta dicha en medio del enojo. Sonó como una herida abierta desde hacía demasiado tiempo. Izuku le confesó que sí, perder One for All le dolió, claro que le dolió. Claro que le arrancó una parte enorme de sí mismo. Pero eso no era lo único que había perdido. También la perdió a ella. También tuvo que ruedarse con ese vacío. También tuvo que aprender a vivir con la ausencia de la persona que amaba mientras intentaba seguir adelante con todo lo demás. Le dijo que lo había herido cuando huyó. Cuando decidió sola que era lo mejor para él. Cuando le quitó la posibilidad de elegir si quería quedarse a su lado aún con todo ese dolor. Le dijo que se sintió abandonado. Que se sintió dejado atrás. Y luego, cuando la conversación ya estaba completamente rota, le soltó lo que más la destrozó. Cuando terminó de contárselo, el silencio cayó sobre la habitación de una forma más densa que antes. Tori por fin apartó la vista de la ventana y miró a Briar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, el rostro cansado y esa expresión deshecha de quien ya no está intentando sostener nada. Tori. Me dijo que me amó. La frase salió rota. Tori. Y que no puede perdonarme, le hice mucho daño. Las lágrimas empezaron a caerle otra vez, lentas al principio, y después sin pausa. Tori se llevó una mano al pecho, como si intentara contener allí todo lo que se le estaba desbordando. Tori. No sé cómo recuperarlo, Briar. Su voz se volvió todavía más pequeña. Tori. No sé qué hacer. No sé cómo volver de algo así. No sé cómo arreglar todo lo que rompí. No sé cómo mirarlo después de escuchar eso y no sentir que llegó demasiado tarde. Tragó saliva, pero apenas pudo. Tori. Y lo peor es que, sigue doliéndome como si todavía pudiera perderlo otra vez. ¿Acaso ya no siente nada por mí? ¿Ni siquiera amistad? Eso fue lo que terminó de romper el poco control que le quedaba. Brian no intentó responderle enseguida. En lugar de eso, dejó de acariciarle el cabello y se inclinó hacia ella para envolverla en un abrazo firme, cálido, real. No fue un gesto dudoso ni cuidadoso en exceso. Fue el abrazo de alguien que entendía que Tori no necesitaba espacio, sino sostén. Necesitaba sentir que no se iba a desmoronar sola. Y en cuanto sintió esos brazos rodeándola, Tori se quebró y aferró a Briar con una desesperación agotada, escondiendo el rostro contra ella mientras el llanto finalmente le salía sin ninguna defensa. Los hombros empezaron a temblarle, la respiración se le desordenó por completo y todas las lágrimas que había estado empujando hacia adentro desde la noche anterior terminaron cayendo juntas, calientes, imparables. Lloró por la discusión. Por el miedo. Por la culpa. Por la forma en que Izuku la miró. Por ese te amé dicho en pasado. Por el todavía no puedo perdonarte. Por la sensación insoportable de haber llegado hasta él solo para descubrir lo lejos que seguía estando. Briar la sostuvo sin apurarla. Le acarició la espalda con lentitud. Le pasó una mano por el cabello. Dejó que llorara todo lo que necesitaba, sin llenarle el dolor de frases vacías, sin intentar cortar el llanto antes de tiempo. Solo acompañándola. Solo estando allí. Pasó un rato antes de que Tori lograra tomar un poco de aire de nuevo, aunque seguía temblando. Libra entonces Briar habló, con la voz baja y firme al mismo tiempo. Briar. Está bien. Llora. Tori apretó un poco más los dedos contra la ropa de su amiga Briar. Está bien que te duela así, después de una noche como esa, sería raro que te sintieras destrozada. La bicolor soltó un sollozo ahogado. Tori. Siento que lo arruiné todo.
Riar cerró los ojos un segundo y luego negó despacio, todavía abrazándola a Briar. No. Lo que hiciste fue abrir una herida que ya estaba ahí. Una herida vieja fea. Y sí, dolió. Claro que dolió. Pero decir la verdad no fue lo que destruyó esto. Tori bajó la cabeza, sin poder dejar de llorar. Tori. Pero ya no me ama. Riar se apartó apenas lo suficiente para mirarla a la cara. Le sostuvo el rostro con una mano y le secó algunas lágrimas con el pulgar. Briar. Sí. Y sé cuánto te dolió escucharlo decir eso. Tori cerró los ojos con fuerza. Tori. Sonó como si ya no quedara nada para mí. Briar. Tori, estoy segura que eso lo dijo sin medir bien sus palabras. Ambos estaban exaltados. La bicolor volvió a mirarla, completamente vulnerable. Briar. Y también te dijo que no puede perdonarte. Eso duele, sí. Pero escucha bien esa palabra, perdonarte. Significa que el perdón aún está ahí. Tori dejó escapar un suspiro roto. Tori. No me alcanza para sentir alivio. Briar. No tiene que dártelo ahora. No estás en un momento para sentir alivio. Estás en un momento para soportar la verdad. Tori tragó saliva y volvió a esconder el rostro un instante, agotada. Tori. No sé cómo arreglarlo. Briar. No vas a arreglarlo hoy. La respuesta fue suave, pero no dejó espacio para fantasías. Briar. Ni con una noche. Ni con una sola conversación. Ni con una disculpa perfecta. 8 años no desaparecen así. El llanto de Tori había bajado un poco, pero seguía respirando de forma inestable. Tori. No sé por dónde empezar. Briar volvió a abrazarla un poco más fuerte. Briar. Empiezas por no dejar que la tristeza decida por ti otra vez. Tori se quedó quieta. Briar le acarició la cabeza con paciencia, con la voz todavía baja, todavía cerca. Briar. Puedes estar triste. Puedes llorar. Puedes sentirte hecha pedazos hoy. Todo eso está bien. Lo que no puedes hacer es volver a esconderte dentro de ese dolor y dejar que te arrastre a huir otra vez. La bicolor cerró los ojos con fuerza, porque sabía que esa parte era verdad. Briar. La única que puede empezar a solucionar esto eres tú, Tori. Yo. Briar. Sí. No porque toda la culpa sea tuya. Sino porque eres tú la que ha estado escapando de esta herida durante años. ¿Y si ahora vuelves a hacer lo mismo? Entonces sí vas a repetir exactamente la misma historia. El audífono que Tori había dejado a un lado seguía dejando escapar apenas el eco triste de la canción. Tori. Tengo miedo de que ya sea demasiado tarde. Briar la abrazó con un poco más de fuerza, como si quisiera anclarla al presente. Briar. Tal vez llegaste tarde para algunas cosas. Pero eso no significa que tengas que perder también lo que todavía podría quedar. Tori no respondió enseguida. Solo dejó caer la frente contra el hombro de su amiga, vencida. Briar. No pienses en recuperarlo como si fuera un objeto perdido. Izuku no es algo que puedes traer de vuelta con las manos, es una persona herida. Y si de verdad quieres arreglar algo con él, va a ser con tiempo, con verdad y quedándote. No escapando apenas te vuelva a doler. La respiración de Tori siguió temblando. Tori. No sé si puedo soportarlo. Briar le dio un beso suave en la cabeza. Briar. Sí puedes. La bicolor no sonó convencida, pero tampoco discutió. Briar. No tienes que hacerlo todo hoy. Hoy solo tienes que respirar. Llorar. Descansar. Y no tomar decisiones desde la desesperación. El llanto de Tori fue aflojando poco a poco, aunque la tristeza seguía ahí, viva, pesada, incrustada en cada palabra que acababa de decir. Tori. Me duele mucho. La frase salió muy pequeña, casi infantil en su vulnerabilidad. Briar volvió a acariciarle el cabello. Briar. Lo sé. Y esa vez no hizo falta nada más. Porque mientras Tori seguía rota, con el corazón hecho pedazos y la sensación insoportable de no saber cómo recuperar a la persona que más amaba, Briar siguió allí, abrazándola, consolándola y recordándole con cada gesto que, por más profundo que fuera el dolor, no iba a tener que atravesar. Apareció. Por recomendación de Briar, aunque en realidad sonó bastante más a una orden que a un simple consejo, Tori terminó saliendo de su habitación. Su mejor amiga había sido clara, no quería verla encerrada el resto del día, pudriéndose en pensamientos que no hacían más que arrastrarla cada vez más hacia abajo. Ni siquiera le pidió que hiciera trabajo de heroína, que revisara reportes o que se mantuviera útil de alguna manera. Solo le dijo que saliera. Que volara. Que recorriera Japón de punta a punta si era necesario, pero que despejara la cabeza antes de que la tristeza volviera a encerrarla en el mismo lugar del que recién estaba intentando sacarla. Y, por una vez, Tori obedeció. Se cambió con movimientos lentos, todavía cargando ese agotamiento emocional que parecía habérsele metido en los músculos.
Eligió un outfit deportivo, algo cómodo, ligero, sin demasiadas vueltas. Necesitaba moverse, no pensar en cómo se veía. Tomó sus audífonos, se aseguró de llevarlos consigo como si fueran una especie de refugio portátil, y salió de la habitación en silencio. Recorrió los pasillos de una agencia sin detenerse demasiado en nadie y fue directo hacia la azotea. Apenas lleguéis arriba, el viento le recibió de lleno en el rostro. La ciudad se abría a su alrededor bajo la luz del día, inmensa, viva, indiferente a todo lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Tori se quedó quieta unos segundos, solo respirando, sintiendo ese aire más limpio, más libre que el de los espacios cerrados. Después se colocó los audífonos y la música empezó a sonar, envolviéndola enseguida en una capa aparte del resto del mundo. Entonces activó sus alas. La energía brotó de su espalda con ese resplandor cálido y poderoso que siempre parecía arrancarle un pedazo de sol al aire. Las extendió por completo, y con un fuerte aleteo se impulsó hacia arriba, elevándose con rapidez hasta dejar la azotea atrás en cuestión de segundos. El viento le golpeó con fuerza la ropa y el cabello, y por un instante no hubo otra cosa más que velocidad, altura y el sonido de la música latiéndole en los oídos. Decidió darle una vuelta completa a la ciudad. No porque tuviera un destino claro, sino precisamente porque no lo tenía. Solo quería moverse. Atravesar el aire. Dejar que el cuerpo hiciera algo mientras la mente intentaba no romperse sola. Pero a medida que avanzaba por encima de las calles, los edificios y las zonas que alguna vez le resultaron tan familiares, Japón empezó a devolverle recuerdos con una crueldad casi dulce. Primero vio los departamentos a la distancia, pero lo bastante cerca como para reconocerlos de inmediato. El edificio donde ella había vivido con su tía. El lugar donde Izuku vivía con su madre, 2 puntos separados por apenas unos pisos en una misma rutina que en ese entonces le parecía eterna, segura, imposible de perder. Y de inmediato le volvió la imagen de aquellos años adolescentes, cuando todavía todo era más simple, las idas y vueltas. Las pequeñas coincidencias cotidianas. Los momentos en que bastaba saber que él estaba cerca para que el día se sintiera un poco mejor. Siguió volando. Pero no tardó mucho en llegar a otro lugar que le apretó el pecho todavía más. La playa Dagoba. Desde arriba, el contorno de la costa se desplegó bajo ella con esa mezcla de memoria y herida reciente que la dejó casi sin aire. Allí habían entrenado juntos. Allí habían compartido tiempo, esfuerzo, cansancio y una cercanía construida en medio del trabajo duro y los sueños enormes. Y ahora también era el lugar donde la noche anterior habían terminado de romper una verdad que llevaba demasiado tiempo encerrada entre ambos. Tori no bajó 6. No se areví. Solo siguió avanzando, aunque más despacio, con la mirada clavada un momento de más en la línea de la playa antes de obligarse a seguir. Momentos después, a lo lejos, apareció la agua. Y esta vez el golpe fue distinto, no tan brutal como Dagoba. Más cálido al principio. Más silencioso. La silueta de la academia recortándose en el horizonte arrastró tras de sí una cadena entera de recuerdos que parecían haber estado enterrados bajo llave desde hacía años. Los entrenamientos. Las bromas entre ellos. Las pequeñas miradas cómplices. El tiempo, compartido en los dormitorios. Las conversaciones tontas que de alguna forma siempre terminaban significándolo todo. El modo en que el Zuku sonrisa en ciertos momentos, la forma en que los días junto a él podían sentirse ligeros incluso en medio del caos. Todo eso volvió a ella como un tesoro olvidado. Uno que no había dejado de existir, solo había permanecido escondido bajo demasiadas capas de culpa, dolor y distancia. Recuerdos cálidos. Preciosos. Intactos en algún rincón del alma, aunque el tiempo hubiera intentado cubrirlos. Pero esa calidez no duró para siempre, porque poco a poco, mientras seguía volando con la música sonándole en los oídos y la ciudad extendiéndose debajo, esos recuerdos empezaron a apagarse al mezclarse con lo ocurrido la noche anterior, la discusión. Los gritos. La tristeza en el rostro de Izuku. La forma en que él le confesó cuánto le había dolido perderla también a ella. El peso insoportable de ese te amé dicho en pasado, Jen, sobre todo, la certeza de que ella lo había herido mucho más de lo que durante años quiso admitir de verdad. Tori cerró los ojos apenas un segundo mientras seguía en el aire. Sabía que la había cagado. Lo sabía bien, irse fue una decisión precipitada. Una nacida del dolor, de la culpa y del miedo, pero precipitada al fin. Y uno peor no era solo haberse ido. Lo peor era haber decidido por él. Haber asumido uno Ogue sentía. Haber creído que podía cargar sola con todo y tomar distancia como si eso fuera una forma de protegerlo.
Por más que en su corazón hubiera existido un deseo real de devolverle el sueño de ser héroe, por más que durante años esa idea hubiera guiado buena parte de sus pasos, ahora podía verlo con más claridad. Izuku no estaba esperando eso. No necesitaba que él la decidiera por el qué era lo que uno haría feliz. No necesitaba que alguien le devolviera un sueño exactamente en la forma en que antes existía. Y, sobre todo, no necesitaba que Tori desapareciera de su vida creyendo que eso era lo mejor para ambos. Ella había elegido por él. Y eso estuvo mal. El viento siguió golpeándole el rostro mientras avanzaba sobre la ciudad, pero esta vez Tori no sintió que quisiera escapar de ese pensamiento. Al contrario. Lo sostuvo, lo aceptó. Porque ya no podía cambiar el pasado, por más que una parte de ella hubiera dado cualquier cosa por volver atrás y hacer las cosas de otra forma. No podía deshacer 8 años. No podía borrar el Dafon y arrancar de raíz el dolor que le había dejado a Izuku. No podía convertir en simple algo que claramente ya no lo era. Lo único que podía hacer era vivir con sus decisiones, reconocerlas. Y dar un paso hacia adelante. Aunque doliera. Aunque siguiera triste. Aunque todavía no supiera cómo acercarse a él sin abrir otra herida. Mientras seguía sobrevolando Japón, con la música resonándole en el pecho casi tanto como en los oídos, Tori sintió que en medio de toda esa tristeza empezaba a encenderse algo pequeño. No era alegría. Ni consuelo. Ni paz. Era apenas una chispa. Una posibilidad. Una forma mínima de esperanza latiendo donde hasta hacía unas horas solo había culpa y desesperación. No sabía si Izuku podría perdonarla. No sabía cuánto tiempo tomaría. No sabía si lograría recuperar algo de lo que perdió. Pero sí sabía una cosa. Iba a intentarlo. No para obligarlo a nada. No para borrar mágicamente el daño. No para recuperar de golpe lo que una vez tuvieron. Sino para hacer, por fin, lo que debió haber hecho desde el principio. Quedarse. Con esa decisión asentándose despacio dentro de su pecho, Tori siguió volando sobre la ciudad, todavía con tristeza en el corazón, todavía con la herida abierta, pero ya no completamente vacía. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando hacia atrás solo para castigarse. También estaba empezando, aunque fuera apenas, a mirar hacia adelante. La noche había terminado cayendo sobre Musutafu con una calma suave, de esas que lograban volver la ciudad un poco más íntima sin arrancarle del todo su vida. Las luces de los comercios encendían las calles con reflejos cálidos, los carteles brillaban sobre las avenidas y el murmullo constante de la gente y los locales abiertos se mezclaba con el ruido lejano del tránsito. En medio de ese paisaje urbano, Tori y Malik caminaban con tranquilidad por una de las calles principales, en dirección al centro, donde la oferta de restaurantes se volvía mucho más amplia y variada. Después de lo ocurrido el día anterior y del peso que aún seguía instalado en el pecho de la bicolor, aquella salida no era exactamente una noche alegre, pero sí una especie de respiro. Uno pequeño. Uno necesario. Malik avanzaba a su lado con las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor con una curiosidad contenida pero evidente. Japón seguía siendo un territorio nuevo para DL, y aunque no iba deslumbrándose por cada detalle como un turista inexperto, sí se notaba que estaba absorbiendo todo con interés. Tori, por su parte, caminaba con un conjunto oversize que le daba una apariencia casual y cómoda, llevaba una gorra puesta para ocultar parte de su cabello y evitar llamar demasiado la atención de los civiles durante el paseo. A simple vista, cualquiera podría pensar que estaba bastante normal. Pero Malik la conocía lo suficiente como para notar que aquella calma seguía cargando algo triste debajo. Aún así, también podía ver que estaba un poco más ligera que en la mañana, menos hundida, menos a punto de quebrarse en cualquier segundo. Jen por eso mismo decidió, sin decirlo en voz alta, que esa noche haría lo posible por subirle el ánimo. Tori empezó a hacer de guía con naturalidad, señalando de vez en cuando algún locales o nombrando las distintas opciones que tenían más adelante. Tori, aquí hay de todo. Puedes probar distintos tipos de sushi, ramen de varios estilos, tempura, yakitori, omurice, tonkatsu. Incluso hay lugares más tradicionales si quieres algo menos turístico. Malik la escuchaba, pero en realidad la S estaba mirando más a ella que al recorrido, a la manera en que hablaba. Al tono algo apagado de su voz. A ese esfuerzo discreto por sonar normal, incluso cuando la nostalgia se le colaba por debajo en ciertos gestos. Tori. También hay un sitio bastante bueno de curry japonés, y más adelante creo que... La bicolor se interrumpió sola al notar que el moreno no le estaba prestando verdadera atención. Giró apenas el rostro hacia él con una mezcla de extrañeza, una mueca tenue de resignación. Tori. Malik. HM.
Tori. No me estabas escuchando. El chico soltó una media sonrisa, sin molestarse siquiera en fingir Malik. Un poco sí. Tori lo miró con escepticismo. Tori. Entonces dime qué opciones te di. Malik. Dijiste comida japonesa. La bicolor soltó aire por la nariz, negando con la cabeza. Tori. Impresionante nivel de detalle. Malik sonrió un poco más, tranquilo. Malik. No tengo idea de qué elegir. Luego la miró con algo más de atención, esta vez sí conectando de forma más directa con ella. Malik. Pero me gustaría probar tu comida favorita aquí, en Japón. Eso hizo que Tori frenara apenas por dentro, no físicamente, pero sí en algo mucho más hondo. La pregunta, aunque sencilla, le tocó un rincón lleno de memoria. Sonrió, aunque fue una sonrisa teñida de nostalgia. Tori. Hace mucho tiempo que no como eso. Malik inclinó apenas la cabeza. Malik. Entonces suena como la elección correcta. La bicolor sostuvo esa idea unos segundos y luego asintió con suavidad. Tori. Está bien. Vamos. Terminaron entrando a un restaurante de aspecto cálido y tradicional, uno de esos lugares donde la iluminación suave, la madera y el olor a comida recién hecha parecían envolverlo todo con una cercanía casi hogareña. Apenas cruzaron la entrada, Tori se quitó la gorra lo suficiente para mostrar el rostro y pidió ex japonés una mesa un poco más privada. Los chefs y trabajadores que alcanzaron a reconocerla no hicieron ningún comentario fuera de lugar. Simplemente asintieron con rapidez, manteniendo la discreción, y los guiaron hasta una mesa al fondo de lugar, apartada del centro del salón, donde pocas personas podrían observarlos con demasiada facilidad. Una vez sentados, Tori terminó de quitarse la gorra y se acomodó un poco el cabello pasándose los dedos entre algunos mechones para ordenarlo apenas. Malik la siguió con la mirada durante cada uno de esos pequeños movimientos. No de una forma obvia o invasiva, sino con esa atención que ya se había vuelto demasiado habitual en él desde que comenzaron a trabajar juntos en la agencia de la bicolor. Muchas veces, más de las que él mismo estaría dispuesto a admitir sin presión, terminaba observándola. Sus gestos. Su forma de reaccionar. La manera en que podía llenar o vaciar un espacio con solo cambiar la expresión del rostro. Poco después se acercó un mesero para tomarles la orden. Fori habló en un japonés fluido, limpio, natural, con una seguridad que nacía de años reales de uso. Fori. 2 katsudon y 6 gyozas para compartir. Y para beber, 2 cervezas de la casa. El mesero hizo una reverencia breve y educado. Mesero. Enseguida traigo su pedido. Cuando el hombre se alejó, Malik la miró con una expresión rara, mezcla de sorpresa y genuino desconcierto. Malik. Está bien, eso no me lo esperabas. Tori alzó apenas una ceja. Tori. ¿Qué cosa? Malik. Tú hablando japonés como si hubieras salido de aquí hace 10 minutos. Eso le arrancó una risa leve a la bicolor, una más real que las sonrisas nostálgicas de antes. Tori. Es muy difícil de aprender. Malik apoyó un brazo sobre la mesa, todavía observándola con curiosidad. Malik. Lo dices como si no lo hablaras perfecto. Tori se encogió apenas de hombros. Tori. Porque ahora sí. Pero cuando me mudé aquí a los 10 años con mi tía, después de que murió mi padre, la pasé horrible aprendiendo el idioma. Malik soltó una pequeña risa nasal. Malik. Eso sí lo puedo imaginar. La bicolor sonrió con un poco más de vida en el rostro. Tori. Una vez, cuando tenía 13, fui a un restaurante con Amber. Quise pedir algo yo sola para demostrarle que ya dominaba el idioma. Malik se acomodó mejor en la silla, claramente interesado. Malik. Ya me gusta cómo empieza esto. Tori apoyó un codo sobre la mesa, entrando por fin en la anécdota con algo de soltura. Tori. El problema es que pronunció una palabra mal. Muy mal. Tan mal que Nesero me miró con una cara rarísima y mi tía se empezó a reír enfrente de él. Malik ya estaba sonriendo antes del final. Malik. ¿Qué dijiste? La bicolor entrecerró apenas los ojos, como si reviviera la humillación. Tori. No te lo voy a repetir. Me niego. Malik. Ahora necesito saberlo. Tori. No. Malik. Tori. Tori. Malik. Yo salgo emocionalmente herida de ese lugar. Eso sí le arrancó una risa más clara al moreno. Tori. Amber me corrigió ahí mismo, yo me puse roja como un tomate, pedido disculpas como pude y nunca más volví a ese restaurante. Malik soltó una risa baja, negando con la cabeza. Malik. Eso explica demasiadas cosas. Tori. ¿Qué se supone que explica? Malik. Tu necesidad de sonar competente en todo. La bicolor lo miró con fingida ofensa. Tori. Yo soy competente en todo. Malik. Claro. Excepto en japonés a los 13. Fori hizo una mueca, pero esta vez acompañada de una risa pequeña y genuina. Es justo lo que Malik había querido provocar.
Unos minutos después, el mesero regresó con los platos, los colocó sobre la mesa con cuidado, hizo otra pequeña reverencia y les deseó que disfrutaran la comida antes de retirarse nuevamente a seguir con su trabajo. Que el aroma del katsudon y de las gyozas recién hechas llenó el espacio alrededor de ambos con una calidez inmediata. Malik tomó los palillos, preparándose para robar el plato, pero antes de hacerlo vio de reojo como Tori juntaba suavemente y manos frente a sí y decía algo en japonés: Tori. Itadakimasu. Malik se quedó mirándola con esa expresión entre curioso y confundido que empezaba a volverse habitual durante la noche. Tori notó la mirada y sonrió apenas. Tori. Es una expresión japonesa, se dice antes de comer. Malik. Como una especie de agradecimiento. Rory. Si es una forma de mostrar respeto y agradecer por la comida. Malik asintió despacio. Malik. Enséñame a decirlo bien. La bicolor ladeó un poco la cabeza, divertida. Tori. ¿Ahora mismo? Malik. Sí. No voy a ser el extranjero grosero en tu presencia. Eso le arrancó otra sonrisa, un poco más luminosa esta vez. Tori. Está bien. Repite. Itada aquí Masu. Malik lo intento. Malik. Ita. Aquí. Masu. Tori soltó una risa suave. Tori. Casi. Otra vez. Repitieron el intento un par de veces más, ella corrigiendo pequeñas entonaciones y él exagerando a propósito algunas sílabas solo para hacerla reír. Cuando por fin logró decirlo bastante bien, ambos soltaron una pequeña risa al mismo tiempo. Malik. ¿Ahora sí? Tori. Ahora sí. Aprobado. Entonces por fin comenzaron a comer. Malik tomó el primer bocado de katsudon con la cautela inicial de quien no sabe exactamente qué esperar, pero apenas lo probó, su expresión cambió por completo. Malik. Está buenísimo. Tori lo observó con una sonrisa tenue, casi automática. Tori. Te dije. Malik volvió a mirar el plato con honestidad sorprendida. Malik. Es literalmente cerdo y arroz, pero sabe muchísimo mejor de lo que deberías. Eso le sacó una risa pequeña a la bicolor. Tori. Este tipo de comida la cocinaba mucho cuando estaba en la UA. La frase salió con naturalidad. Pero enseguida se le quinó de algo más suave. Más melancólico. Tori. Me trae buenos recuerdos. Malik levantó la vista hacia ella. La sonrisa de Tori seguía allí, pero él supo ver tristeza que se escondía por debajo, como una sombra que no se iba del todo aún pues hubiera logrado apartarla un poco. Tori. En mi casa en Estados Unidos muchas veces quise hacerlo, pero los condimentos no saben igual. Nunca queda del todo como aquí. Miró el plato unos segundos más, como si no estuviera viendo solo comida, sino una época completa de su vida servida frente a ella. Malik captó el cambio de inmediato. Y decidió no dejar que volviera a hundirse. Formó otro bocado, la observó con atención estudiadamente seria y luego habló con total calma. Malik. Quizá el problema no son los condimentos. Tori alzó la mirada. Tori. Ah, ¿no? Malik. No. Quizá solo cocinas mal. La bicolor parpadeó una vez, incrédula. Tori. ¿Perdón? Malik sostuvo la expresión seria un segundo más antes de que la ironía se volviera demasiado evidente. Malik. Estoy diciendo que tal vez todo este tiempo culpaste a Japón, a los ingredientes, a la distancia y a la geografía. Cuando en realidad el problema eras tú con una sartén. Eso la hizo ref. No una risa enorme ni despreocupada, pero sí una risa real, viva, que le aflojó al del pecho. Tori. Qué grosero eres. Malik. Yo solo digo lo que nadie más se atreve. Tori. He cocinado cosas muy buenas. Malik. Eso dicen todos los cocineros peligrosos. Tori negó con la cabeza, todavía sonriendo. Tori. No sabes apreciar el arte. Malik. Aprecio el arte de seguir vivo después de probar tu comida. La bicolor soltó aire por la nariz con otra risa, esta vez más clara aunque la tristeza seguía allí, porque no iba a desaparecer tan fácilmente. Alxle su ánimo logró levantarse un poco. Lo suficiente para que el resto de la cena siguiera en una calma más una evadera. Continuaron comiendo con tranquilidad, compartiendo las gyozas, intercambiando comentarios sobre los platos, sobre Japón, sobre anécdotas pequeñas y tonterzas que no arreglaban nada, pero que al menos hacían el peso un poco más soportable. Cuando salieron del restaurante, la noche de Musutafu seguía latiendo con mezcla de calma y movimiento que hacía que la ciudad se sintiera viva incluso en sus momentos más tranquilos. Las luces de los locales iluminaban las veredas. Los carteles brillaban sobre las avenidas y el murmullo constante de la gente se mezclaba con el sonido lejano del tránsito. Tori volvió a acomodarse la gorra apenas cruzaron la puerta, ocultando mejor su cabello para no llamar demasiado atención, y luego metió las manos en los bolsillos de su ropa oversize mientras retomaba el paso.
Malik caminó a su lado con esa tranquilidad suya de siempre, observando todo con curiosidad genuina, como si cada calle le ofreciera algo nuevo que registrar. Durante unos segundos avanzaron en silencio, dejándose llevar por la ciudad hasta que Malik miró hacia un grupo de adolescentes que salían de una tienda de conveniencia con bebidas y bolsitas de snacks en la mano. Malik, hay algo que sigo sin entender. Tori giró apenas el rostro hacia él. Tori, qué peligro. A ver, Malik. ¿Por qué aquí todo se ve tan ordenado incluso cuando hay mucha gente? Hay movimiento, hay ruido, pero no se siente caótico. Tori soltó una pequeña risa. Fori. ¿Por qué lo estás viendo de noche y por qué hoy está tranquilo? Hay días en IQS se pone caótico. Malik. No, pero incluso así. En Estados Unidos ya habría alguien gritándole a otro desde la otra acera. Tori. Aquí también pasa, solo que con más vergüenza. A eso le arrancó una risa Bayal Moreno. Malik. Tiene sentido. Tori siguió caminando a su lado, más suelta que unas horas atrás. Todavía tenía una sombra de tristeza pegada al cuerpo, sí, pero ya no se veía tan hundida. La noche, la comida y la compañía de Malik habían logrado aflojarle un poco el pecho, lo suficiente como para que volviera a responder con algo más de ligereza. Malik. Otra cosa. Tori. Me encanta que hagas preguntas como si yo fuera una enciclopedia. Malik. Tú te ofreciste sola como guía turística. Tori. Tienes razón. Continúa, ciudadano extranjero. Malik negó con la cabeza, divertido. Malik. ¿La gente aquí realmente usa tanto las tiendas de conveniencia como dicen? Porque he visto una cada 3 pasos. Tori asintió de inmediato. Tori. Sí. Son peligrosísimas. Malik. ¿Peligrosas? Tori. Entras por una botella de agua y sales con pan dulce, una bebida rara, onigiri y postre, algo frito y probablemente una revista que no ibas a leer. Malik. Suena como experiencia personal. Tori. Suena a un patrón destructivo que no necesito discutir. Malik sonrió un poco más. Malik. Entonces mañana entramos a una. Tori. No. Porque luego te emocionas comprando tonterías y me haces cargar bolsas. Malik. Tú vuelas. Tienes ventaja física. La bicolor soltó aire por la nariz. Tori. Me gusta cómo planeas aprovecharte de mis dones. Siguieron caminando entre las luces de la ciudad. A un lado de la calle había una pequeña fila frente a un local de postres y, más adelante, un grupo de oficinistas reía en la entrada de un izakaya. Malik miraba todo con atención, no de una forma exagerada, sino con ese interés sereno de quien está absorbiendo detalles sin necesidad de convertirlos en espectáculo. Malik. Está bien, otra pregunta. Tori. ¿Vas a agotar tu cuota de turista hoy? Malik. ¿Por qué hay tantos lugares pequeños para comer? Siento que todo es más compacto aquí. Tori señaló con la cabeza una fila de locales estrechos. Tori. Porque el espacio se aprovecha muchísimo. Puedes encontrar sitios increíbles en lugares diminutos. A veces mientras más pequeño se ve el local, mejor cocina tienen. Malik. Así que también hay una ciencia para elegir restaurante. Tori. Claro, es un arte. Malik. ¿Y tú ya lo dominaste? Tori. Obviamente. Malik la miró de lado. Malik. Dijiste obviamente con demasiada confianza. Eso me hace desconfiar. Tori fingió ofenderse. Tori. Malik, viví aquí años. Malik. Sí, pero también me contaste que a los 13 humillaste tu dignidad en un restaurante por pronunciar mal una palabra. Tori lo miró con incredulidad. Tori. ¿Vas a usar eso en mi contra toda la noche? Malik. Toda la semana, mínimo. La bicolor negó con la cabeza, aunque una sonrisa pequeña se le escapó de todos modos. Tori. Qué horrible amigo eres. Malik. Y aún así aquí estás, guiándome por Japón. Tori. Porque soy generosa. Malik. Porque necesitas un público. Eso sí, le arrancó una risa más clara. Caminaron unas cuadras más, y al pasar frente a una máquina expendedora iluminada, Malik se detuvo un segundo para observarla. Malik. Esto sí me impresiona. Tori se frenó también y lo miró. Tori. ¿La máquina? Malik. Sí. ¿Por qué hay de todo? Café, té, refrescos, agua, cosas calientes. Tori. Porque Japón ama las máquinas expendedoras de una forma que roza lo obsesivo. Malik. No estoy diciendo que esté mal, solo que me siento juzgado por una máquina que vende café caliente a esta hora. Tori. Esa máquina sabe cosas. Malik. ¿Tú le comprarías algo? Tori. Claro. Malik. ¿Ahora? Tori observó la selección un segundo. Tori. No. Porque si tomo café de noche, luego no duermo. Malik alzó apenas una ceja. Malik. Te no duermes igual. La bicolor entrecerró los ojos. Tori. Eso fue innecesariamente preciso. Malik. Ese es mi talento. Siguieron adelante otra vez.
Tori iba medio paso delante por momentos, señalando algunos sitios conocidos, mientras Malik la dejaba hablar y de vez en cuando le hacía alguna pregunta nueva. Malik. Entonces, si yo quisiera desayunar como alguien de aquí, ¿y qué comería? Tori. Depende. Algo tradicional sería arroz, sopa miso, pescado, encurtidos. Malik la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Malik. Eso no suena a desayuno. Suena a comida seria. Tori. Exacto. Aquí no juegan con la primera comida del día, Malik. En mi país desayunamos cosas que parecen postre. Tori. Lo sé. Y respeto muy poco eso, Malik. Qué grosera. Tori. Qué frágil. Malik soltó una risa baja y negó con la cabeza. En otra esquina pasaron frente a una tienda de artículos escolares y recuerdos. Desde la vidriera se veían pequeños accesorios, peluches, llaveros y toda clase de objetos adorables que parecían diseñados para arruinar cualquier intento de autocontrol financiero. Malik miró a Tori apenas de reojo. Malik. No mires, Tori. No estaba mirando, Malik. Tuviste la misma cara que ponen los niños cuando ven azúcar. Tori. Eso es ofensivo y además mentira. Malik. Ya te vi calcular mentalmente si podías entrar solo un minuto. Tori apretó los labios para no sonreír demasiado. Tori. Tal vez. Malik. Increíble, Tori. No tienes pruebas. Malik. Te conozco. La respuesta salió sencilla. Natural, pero a Tori le dejó una sensación cálida en el pecho, pequeña y silenciosa. Lo miró apenas un instante antes de volver la vista al frente. Y siguieron caminando. La noche parecía volverse cada vez más cómoda alrededor de ellos, como si la ciudad les hubiera encontrado un ritmo propio. Malik preguntaba cosas de Japón con genuino interés, y Tori respondía con la soltura de alguien que no estaba recitando datos, sino hablando de un lugar que también había sido suyo durante mucho tiempo. Le habló de los festivales de verano, de los fuegos artificiales de las tiendas de conveniencia, de lo absurdamente tiles que eran los trenes cuando todo salía bien y de lo miserable que podía ser perder uno por segundos. Le explicó pequeños gestos cotidianos, normas no escritas, costumbres, detalles del idioma y hasta por qué ciertos barrios tenían una vibra distinta a otros. Y cada vez que Malik se sorprendía por algo, ella parecía animarse un poco más a seguir hablando. En un momento pasaron junto a una pequeña plaza con baneos, faroles bajos y algunos árboles iluminados por la luz tenue de la calle. Tori señaló el lugar con la cabeza. Tori. Aquí cerca una vez me perdí horrible cuando era niña. Malik. ¿Perdida de verdad o perdida dramática estilo Tori? La bicolor se le una mano al pecho. Tori. Perdida de verdad. Malik. No sé si creerte. Tori. Amber casi me mata cuando me encontró Malik. Ah, entonces sí fue real. Tori soltó una risa breve. Tori. Lo peor es que yo juraba que sabía volver sola. Estuve dando vueltas como una hora, Malik. Debió de ser una imagen increíble. Tori. No. Fue humillante. Encima intenté preguntar direcciones y me puse tan nerviosa que mezclé palabras. Malik. Tai y el japonés tienen una historia complicada, por lo visto. Tori. Al principio sí. Después mejoré. Malik. Lo suficiente para regañar meseros con elegancia. Tori lo empujó apenas con el hombro. Tori. No regació meseros, Malik. Tienes cara de que podrías hacerlo muy bien. La bicolor sonrió, negando con la cabeza. Había algo en esa dinámica que empezaba a sentirse vieja de la mejor manera posible. Ligera. Cómoda. Familiar. Malik siguió haciéndole preguntas, algunas genuinas, otras claramente solo para seguir escuchándola hablar. Y Tori. Sin darse cuenta del todo, empezó a responderle con cada vez menos esfuerzo, dejando que la noche la arrastrara un poco lejos de sí misma. Malik. Entonces, experta, dime algo importante. ¿Cuál es la peor comida que podría pedir si no supiera nada? Tori lo pensó un segundo. Tori. No sé si la peor, pero hay cosas cuya textura te destruiría emocionalmente. Malik. Eso no responde nada y además me preocupa. Tori. Bien. Hay comidas muy buenas que si no creciste con ellas pueden darte una experiencia espiritual negativa. Malik. ¿Eso es una amenaza? Tori. Es culura. Malik se rió. Malik. Te definitivamente necesitabas salir hoy. La frase la tomó un poco por sorpresa. Tori lo miró de lado. No había reproche en el tono de Malik. Solo una observación sincera. Tori. Sí. No hizo falta decir mucho más. Siguieron avanzando, esta vez algo más despacio. Las luces, la gente, los pequeños comercios y los sonidos de la ciudad los envolvían con una normalidad casi amable. Malik volvió a mirar a Tori, notando que aunque la tristeza no había desaparecido, ya no pesaba con la misma brutalidad que horas antes. Malik.
Te ves un poco más presente, Tori exhaló suavemente. Tori. Creo que hablar de máquinas expendedoras y comida extraña ayuda más de que debería. Malik. Soy un genio del acompañamiento emocional, Tori. No diría genio, Malik. Qué cruel. Tori. Diría aceptable, Malik. Eso es que Dolig la bicolor soltó una risa pequeña, real. Y por un momento, mientras seguían caminando por las calles de Musutafu con la ciudad brillando a su alrededor, Tori sintió que el aire entraba un poco mejor, no porque el dolor hubiera desaparecido, ni porque la tristeza hubiera dejado de existir, sino porque esa noche, entre preguntas tontas, respuestas sinceras, bromas simples y la compañía estable de un muy buen amigo, había encontrado un respiro distinto. La caminata terminó llevándolos más lejos de lo que Tori había planeado en un inicio. Entre una calle y otra, entre preguntas de Malik, respuestas de la Bicolo y pequeñas bromas que lograban hacer más liviana la noche, sus pasos fueron encontrando un rumbo casi por inercia. Y cuando la ciudad empezó a abrirse un poco más y el sonido distante del mar se mezcló con el murmullo del viento, Tori supo a dónde habían llegado incluso antes de verlo del todo. La playa Dagoba. A esas horas, ya casi medianoche, el lugar está prácticamente vacío. No había ibiles paseando por la orilla ni grupos dispersos ocupando la arena. Solo el mar extendiéndose bajo la oscuridad, la brisa fresca golpeando con más fuerza de la habitual y ese silencio amplio, apenas roto por el vaivén de las olas, que volvía todo más íntimo y al mismo tiempo más peligroso para alguien que acababa de dejar una herida abierta allí mismo la noche anterior. Tori frenó apenas. No fue un movimiento brusco, pero sí lo bastante evidente como para que Malik lo notara de inmediato. Desde donde estaban, la playa parecía tranquila. Demasiado tranquila. Precisamente por eso, en cuanto sus ojos recorrieron la arena, los recuerdos de la noche anterior le cayeron encima con una rapidez cruel. La discusión. Las palabras de Izuku. La forma en que todo se quebró entre ambos. Ese te amé en pasado, eso todavía no puedo perdonarte. El rostro del peliverde mirándola con dolor mientras ella activaba sus alas y se iba. El pecho se le apretó un poco más. Malik, que venía caminando a su lado con las manos en los bolsillos, giró apenas el rostro hacia ella. Malik, ¿qué pasa? Tori tardó un segundo en responder. Apartó la mirada de la orilla y se obligó a sonar casual. Tori, nada. Solo. Me acordé de algo. Malik la observó con calma. Malik. Eso no sonó a nada. Bicolor dejó escapar una exhalación leve, intentando sostener el tono ligero. Tori. Es algo que pasó aquí hace tiempo. Era una verdad a medias. Lo suficiente para no mentir del todo, pero también lo bastante incompleta como para no arrastrarlo a un dolor que no quería poner sobre sus hombros esa noche. Falin no insistió. No de inmediato se limitó a seguir mirándola unos segundos más, como si supiera que allí había mucho más de lo que ella estaba diciendo, pero que entendiera también que no iba a sacarlo presionando. Tori fue la primera en desviar la atención. Tori. Vamos a sentarnos un rato, hay un banco por all. Señaló con la cabeza una zona cercana al borde del camino, donde uno de los bancos daba vista directa al mar. Ambos fueron hacia allí y se sentaron, dejando que el silencio de la playa los envolviera. La brisa era fresca, casi fría, pero incómoda. El tipo de frío que despeja un poco la cabeza y a la vez deja más expuesto todo lo que uno lleva adentro. Durante un rato, no dijeron nada. Solo se quedaron mirando el mar. La noche era profunda sobre el agua, y las olas iban y venían con una constancia hipnótica. Tori apoyó los antebrazos sobre las piernas, con la gorra todavía puesta, y la vista fija en el horizonte oscuro. Malik, a su lado, se mantenía igual de callado pero no tenso. Más bien pensativo. Como si aquella quietud lo hubiera llevado a algún lugar interno del que todavía no decidía si volver hablando o no. Al final, fue él quien rompió el silencio. Malik. ¿Alguna vez te enamoraste de verdad? La pregunta cayó con tanta naturalidad que, por un instante, Tori pensó que había escuchado mal. Tiró apenas el rostro hacia él, sorprendida. Tori. Eso salió de la nada. Malik se encogió ligeramente de hombros, sin apartar del todo la vista del mar. Malik. Supongo que me dio curiosidad. Tori volvió a mirar al frente, y casi de inmediato, sin que pudiera evitarlo, la image de Izuku apareció en su mente. Su sonrisa de adolescente. Su torpeza dulce. La forma en que la miraba. La noche anterior. Todo. Una sonrisa pequeña, y llena de nostalgia y cansancio, le curvó apenas los labios. Tori. Sí. No necesitó decir más. Talik bajó un poco la mirada y sonrió también, muy levemente, como si es respuesta confirmara algo que en el fondo ya imaginaba Malik. Supuse que sí. Tori lo miró ahora con una mezcla de curiosidad y un reflejo casi automático de devolver a pregunta. Tori.
¿Y tú? Malik soltó aire por la nariz, con una sonrisa tranquila que no llegaba a ser del todo alegre. Malik. Sí, Tori alzó apenas las cejas. Tori. ¿Sí? Malik. Sí, Tori. ¿Y qué pasó? El moreno tardó un segundo en responder. Malik. Nada. Nunca tuve el valor de decirlo. Eso sí le arrancó a Tori una reacción más viva. Se giró un poco más en el bance espollando una mano en el respaldo con interés renovado. Tori. No. Malik soltó una pequeña risa. Malik. Sí. Tori. Malik, eso no puede quedarse así. Necesito detalles. Malik. No, no necesitas detalles. La bicolor entrecerró un poco los ojos. Tori. Ya entendí, es Selene. Malik la miró, confuso primero, divertido después. Malik. ¿Qué? Tori. Selene. Vamos. Últimamente los noto con mucha química. El moreno soltó una risa más clara y negó enseguida. Malik. No. Selene me cae bien, pero no es mi tipo. Tori lo siguió mirando unos segundos, evaluándolo con una seriedad claramente fingida. Tori. Entonces. ¿Eres gay? Malik se puso blanco de inmediato. Malik. ¿Qué? Tori ya estaba sonriendo. Tori. Malik. Malik. No. Tori. Malik. Malik. Tori, no, Tori. Cero sea, está bien, no tienes que salir del closet en la playa si no quieres. Malik. No estoy en ningún closet. Eso la hizo ref. Tori. Ah, mira qué rápido te pusiste nervioso. Malik. Porque estás diciendo tonterías con mucha seguridad. Tori. Entonces acláralo. Malik. Ya lo aclaré. Tori. No de manera convincente. Malik negó con la cabeza, llevándose una mano al rostro por un segundo mientras Tori seguía observándolo con esa expresión burlona que él conocía demasiado bien. Malik. Eres insoportable, Tori. Y aún así aquí estás. El moreno soltó aire por la nariz, resignado. Malik. Trágicamente. Abicolor sonrió, satisfecha con haberle sacado esa reacción, y se acomodó un poco mejor en el banco. Tori. Entonces dime quién es, Malik. No. Tori. Vamos. Malik. No. Tori. Dame al menos una pista. Malik guardó silencio unos segundos, como si estuviera debatiéndose entre seguir negándose o concederle algo solo para que dejara de insistir. Al final, terminó cediendo un poco. Malik. Está bien. Una pista. Tori se giró más hacia él de inmediato, completamente atenta. Tori. Habla. Malik desvió la vista un momento hacia el mar antes de empezar, pero no son distraído. Sonó demasiado consciente. Malik. Es divertida. Tori asintió lentamente, exagerando la seriedad del análisis. Tori. Muy bien. Malik. Temperamental. Tori. Eso reduce poco. Malik. Pero no se toma todo tan literal. Tori parpadeó una vez. Malik. Tiene mucha presencia. No se deja pisar por nadie. La bicolor ya lo estaba mirando con más atención. Malik. Es cerca. Bastante, de hecho, Tori. Eso tampoco ayuda, Malik. Y a veces hasta necia. Tori soltó una risa breve. Tori. Ah, entonces definitivamente es alguien encantador. Malik sonrió apenas, pero siguió. Malik. También sabe aceptar los errores que comete. Aunque le cueste, aunque ese veces tarde. La sonrisa de Tori se fue debilitando un poco. Malik. Es empática. Bondadosa. Más de lo que deja ver cuando intenta parecer dura. Ahora sí, la bicolor se quedó en silencio, algo en la forma en que Malik estaba diciendo todo eso ya no sonaba como una descripción cualquiera. Sonaba demasiado cercano. Demasiado preciso. Demasiado vivo. Tori lo observó unos segundos, esperando que rematara con un nombre, pero Noreno se quedó callado, mirando al frente. Como si ya hubiera dicho demasiado al mismo tiempo todavía no hubiera dicho lo esencial. La paciencia de la bicolor se agotó de golpe. Se volvió por completo hacia él y empezó a sacudirlo por los brazos con una intensidad más insistente que realmente violenta. Tori. Malik, dime quién es Malik. Tori. Tori. Dímelo. Malik. No, Tori. Dímelo ya. Malik. Estás sacudiéndome como si eso ayudara. Tori. ¿Por qué no colaboras? Malik. ¿Por qué tú no sabes detenerte? Tori. ¿Por qué te hablas en acertijos? Abicolor siguió zarandeándolo con insistencia, y Malik terminó agarrándole los brazos para que dejara de moverlo así. El gesto fue rápido, reflejo puro. Pero al hacerlo, ambos quedaron demasiado cerca. Mucho más cerca de lo que cualquiera de los dos había previsto. El movimiento se detuvo. Las manos de Malik seguían sujetando los brazos de Tori. Ella había quedado inclinada hacia él. Sus rostros estaban apenas a una distancia mínima, lo bastante cerca como para que el aire entre ambos se sintiera distinto. Más denso. Más cargado. Tori fue la primera en quedarse completamente quieta. Porque de golpe entendió. O creyó entender. Pero no tuvo tiempo de procesarlo del todo.
Malik la miró un segundo más, como si hubiera llegado al punto exacto donde ya no quedaba ninguna defensa posible. Jen entonces, sin resistirse más a eso que llevaba guardando demasiado tiempo, inclinó apenas el rostro y le plantó un beso en los labios. Fue breve. No brusco, pero sí decidido. Lo suficiente para dejarla completamente en shock. Tori se quedó inmóvil pero reaccionó casi de inmediato que el shock apenas le dio un segundo de margen antes de empujarlo con ambas manos contra el pecho, rompiendo el beso de forma brusca. No fue un empujón violento, pero sí lo bastante claro como para marcar una distancia inmediata entre los dos. Bicolor se quedó rígida en el banco, con los ojos muy abiertos y la respiración alterada, mientras Malik también retrocedía unos centímetros, como si recién en ese instante terminara de medir de verdad lo que acababa de hacer. El silencio que cayó entre ambos fue incómodo, denso, casi cortante. El mar seguía rompiendo a unos metros de distancia, la brisa fresca seguía moviendo la ropa y el cabello de ambos, pero allí, en ese pequeño espacio frente al banco, todo se habla tensado de una forma imposible de ignorar. Malik bajó apenas la mirada, exhaló con fuerza y habló primero. Malik. Perdón. Tori no respondió enseguida, seguía demasiado sorprendida, todavía intentando ordenar el vuelco que aquello le había provocado. Malik. Lo siento. No debía hacer eso así. La voz del moreno no sonó desafiante ni molesta, sino cansada. Como si el impulso que acababa de ganar la partida llevara demasiado tiempo presionándolo por dentro. Malik. Pero ya no podía seguir aguantándolo más. La bicolor lo miró en silencio, todavía seria, todavía tensa. Malik levantó por fin la vista hacia ella, y esta vez no hubo bromas, ni ironía, ni esa calma suya usada como escudo. Solo honestidad. Malik. Estoy enamorado de ti. La frase quedó suspendida entre ambos con una claridad imposible de suavizar. Tori no se movió. No porque no le importara, sino precisamente porque sí le importaba. Porque sabía que esa clase de confesión no merecía una reacción impulsiva ni cruel. Malik tragó saliva antes de seguir. Malik. Desde la primera vez que hablamos me llamaste la atención. Al principio pensé que era solo eso. Alguien interesante, alguien difícil de ignorar. Pero después, sin darme cuenta, me fui enamorando. La bicolor siguió escuchándolo con seriedad. No había dureza en su rostro, pero sí una tristeza que empezaba a dibujarse despacio, inevitable. Malik. Me gustaba estar cerca de ti. ¿Cómo llenas un lugar cuando entras? ¿Cómo te plantas frente a cualquiera? ¿Cómo puedes ser intensa, terca, imposible a veces? Y aún así seguir siendo alguien que se preocupa de verdad por los demás. Y supongo que en algún punto ya era demasiado tarde para fingir que no sentía nada. Tori bajó apenas la mirada un instante. El viento movió algunos mechones debajo de la gorra, y cuando volvió a mirarlo, sus ojos ya tenían esa tristeza suave de quien sabe que va a tener que decir algo que dolerá. Muy despacio, estiró una mano y tomó la de Malik. El moreno levantó la vista hacia ella de inmediato. Tori. Me siento halagada, Malik. La voz le salió baja, sincera, con una delicadeza que nacía precisamente del cariño que le tenía. Tori. Pero yo, solo te veo como un amigo. La frase fue suave clara. Sin espacio para dobles sentidos. Tori apretó un poco más su mano, como si quisiera dejarle en ese gesto la parte de afecto que no podía darle de otra forma. Tori. Ya hay alguien muy especial para mí. Siempre va a estar en mi corazón. Malik la sostuvo la mirada unos segundos más. Luego dejó salir una sonrisa pequeña, cansada, pero sin rencor. Malik. Sí. Ya lo sabía. Eso sí sorprendió a la bicolor. Tori. ¿Lo sabías? El moreno soltó una risa breve, más agotada que divertida. Malik. Tori. No soy ciego. La bicolor parpadeó apenas, todavía observándolo con atención. Malik. Sabía que no me ibas a corresponder. Pero necesitaba sacármelo de encima. Necesitaba decirlo una vez. Aunque saliera mal. Tori sintió que algo en el pecho se le apretaba de una forma distinta. Más tranquila que antes, sí, pero todavía dolorosa. Había esperado incomodidad, tal vez frustración, incluso distancia inmediata. En cambio, lo que tenía delante era a Malik sosteniendo el rechazo con una madurez que la desarmó un poco. Tori. Malik. Él negó apenas con la cabeza, todavía sonriendo con cansancio. Malik. Es una pena que no sientas lo mismo. Claro que se siente mal. No voy a fingir que no, pero tampoco puedo hacer nada para cambiar tus sentimientos. Tori bajó la mirada un segundo y luego volvió a alzarla. Tori. Lo siento. Malik. No importa. La respuesta fue rápida, aunque no por eso vacía. Era evidente que sí le importaba, que sí le dolía, pero también que no pensaba usar ese dolor para hacerla sentir culpable.
Luego la miró con una expresión apenas más seria. Malik, solo dime una cosa. Tori. ¿Qué cosa? Malik, ¿vamos a seguir siendo amigos? La pregunta hizo que la rigidez que quedaba en el cuerpo de Tori se aflojara un poco. Algo de su vieja actitud volvió a asomarse, leve, pero suficiente. Le sonrió. No con burla ni con pena. Con verdadero afecto. Tori. Siempre. Eso bastó. Malik dejó salir una exhalación que parecía contener más tensión de la que había querido mostrar, y al instante siguiente se inclinó hacia ella para abrazarla. Tori se sorprendió otra vez, aunque esta vez la sorpresa no la dejó inmóvil. Sonrió con suavidad y le devolvió el abrazo, aceptándolo con la calidez de quien entiende que a veces la ternura también puede ser una forma de despedir una ilusión sin destruir lo que había debajo. Permanecieron así apenas unos segundos, sostenidos por el ruido del mar y la noche vacía de Dagobah, hasta que Malik terminó apartándose. La miró una vez más, con una serenidad un poco triste, pero real. Malik. Espero que puedas estar con esa persona. La sonrisa de Tori se volvió más tenue. Más nostálgica. Tori. Yo también. Luego desvió un segundo la mirada hacia el mar antes de volver a él. Tori. Pero las cosas están muy complicadas entre nosotros. Malik asintió despacio, como si eso encajara perfectamente con todo lo que ya había imaginado. Después, como si no quisiera dejar que la escena se hundiera demasiado en la tristeza, soltó un último comentario con una media sonrisa. Malik. Escúchame bien. Tú conseguiste todo lo que tienes por una razón. Tori lo observó en silencio. Malik. Y llegaste hasta donde estás por esa determinación feroz que tienes. Por esa manía de seguir adelante aunque todo se esté cayendo. Por esas ganas absurdas de cumplir tus objetivos aunque nadie crea que puedes. La bicolorio miró con más atención, notando que ya no estaba hablando solo por hablar. Lo decía de verdad. Malik. Así que no te rindas ahora. Nunca lo haces. No te rendiste ni contra All Fox One. Sería ridículo que te rindieras con esto. Eso conseguisteis arrancarle una sonrisa más viva. Una pequeñía, pero más luminosa que las anteriores. Tori. Gracias, Malik. El moreno se puso de pie del banco y se acomodó un poco la ropa, como si necesitara también algo de movimiento para sacarse de encima la incomodidad restante. Luego metió las manos en los bolsillos y la miró desde arriba. Malik. Voy a caminar un rato por la playa. Tori alzó apenas una ceja. Malik. Una chica muy mala acaba de rechazarme. Necesito procesarlo con dignidad. La bicolor se llevó una mano al pecho con culpa. Tori. Malik. Malik. No, no. Ya lo pensé bien. La miró con una gravedad completamente teatral. Malik. Me debes 3 favores antes de que pueda perdonarte. Tori soltó una risa corta, ahora sí algo más ligera. Tori. ¿3 favores? Qué oportunista. Malik. Estoy herido. Déjame sacar algo de esta tragedia. Tori. Está bien. Acepto. Malik inclinó apenas la cabeza, satisfecho. Malik. Bien. Luego empezó a retroceder unos pasos sobre la arena. Malik. Hasta mañana, Tori. Tori. Hasta mañana, Malik. Ella lo observó alejarse en dirección a la orilla, con las manos en los bolsillos y el paso tranquilo, aunque un poco más pesado de lo habitual. La situación había sido incómoda, sí. Más de lo que le hubiera gustado. Y Tori alcanzó a notar, incluso aunque Malik intentó llevarlo con entereza, que el rechazo le había dolido, se le veía en él la sonrisa cansada, en la forma en que había sostenido la conversación con una madurez que no le quitaba el peso a lo que sentía. Pero aún así, no la hizo sentir culpable. No intentó torcer sus emociones. No convirtió su dolor en una carga para ella. Y eso le recordó con mucha claridad la clase de persona que Malik era. Una buena persona. Una gran persona. Incluso, Tori se quedó sentada en el banco un rato más, mirando primero su espalda alejarse y luego el mar oscuro frente a ella. La brisa seguía siendo fresca, la noche seguía pesando sobre Dagobah con esa quietud extraña que volvía todo más íntimo, y poco a poco las palabras de Malik empezaron a asentarse dentro de ella. Nunca se había rendido con nada, ni siquiera cuando tuvo a All for One frente a ella. Ni siquiera cuando todo parecía perdido. Entonces, ¿por qué iba a rendirse ahora? La respuesta le llegó con una claridad simple, feroz, casi propia de la Tori que había estado enterrada bajo culpa y tristeza durante demasiado tiempo. No iba a hacerlo. Le costara lo que le costara. Con una nueva determinación endureciéndole el pecho y encendiéndole algo firme detrás de la tristeza, la bicolor se quedó mirando el horizonte oscuro un instante más, y se lo dijo a sí misma en silencio, con una convicción que no admitía dudas. Iba a recuperar a Izuku sea como sea.